Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, estamos mirando en estos días, en estos cursos bíblicos, ahora en esta oportunidad, en este curso bíblico principalmente de hoy, sobre el segundo discurso que realiza Moisés ya antes de entrar a la tierra prometida, al pueblo que se encuentra ante el río Jordán, frente a Jericó. Tiene que ingresar a la tierra prometida. Moisés aún está vivo. Es Josué, ¿verdad?, el que después va a introducir al pueblo a la tierra prometida. Pero antes de eso, Moisés arenga al pueblo, ¿verdad? Y sobre todo instruye, podemos decirlo de esta manera. Moisés con 4 discursos hace toda una síntesis de las maravillas que Dios obró en el pueblo de Israel, de todo lo que Dios había hecho con ellos. Y entonces esto es como, por una parte, con esa mirada retrospectiva, es un poco evaluar y decir, bueno, qué maravilla, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha ofrecido, cómo Dios nos fue organizando, cómo Dios nos fue acompañando. También al mismo tiempo reconoce la situación difícil en la que ellos se encontraron, ¿verdad? Y ahí comienza a recordar todos los puntos. Mirá lo que pasó, mirá cómo ustedes se comportaron, mirá lo que hicieron sus padres, mirá cómo Dios nos castigó, mirá lo que nosotros sufrimos, a pesar de que ustedes habían visto con sus propios ojos cómo Dios se manifestaba para nosotros. En fin, impactemos y ¿verdad? O por lo menos los elementos más importantes en estos 4 discursos. Ciertamente que dentro de nuestra estructura nosotros ya lo hemos estudiado y fuimos mirando, solamente lo recuerdo para aquellas personas que se están uniendo por primera vez a nuestros cursos bíblicos. Nosotros decíamos que estos son ya relatos independientes, que después el autor sagrado los va poniendo, como pues vamos acá, ya los va uniendo.
es como que va hilvanando, ¿verdad?, muchos de los elementos de los escritos bíblicos que luego forma así como si fuese un solo libro, ¿verdad?, el libro del Deuteronomio, que incluso el nombre también dentro de esta escuela deuteronomista tiene una función específica, ¿verdad? Es una segunda ley. Pego le dice a la deuteros nomos, ley, una segunda ley. Quiere decir que antes existía una primera ley, pero esa primera ley que necesitaba ser un poco retocada, esa primera ley que necesitaba de cierta manera ser ayornada, decimos nosotros, puesta al día. Y así entonces van apareciendo todos estos elementos que el autor sagrado los va trabajando y los vuelve a presentar en forma pedagógica. No se olviden de este aspecto. La Biblia es un libro pedagógico. La Biblia no es ningún libro, no sé de qué cosa, que viene de Marte, de Júpiter, que cae del cielo, o que Dios no sé qué cosa hizo para ahí escribir con su dedito y darte ahora y leer y aprender de memoria. No. La Biblia, antes que nada, es un libro de historia espiritual, de historia de un pueblo que está caminando y que está revisando continuamente su vida en relación con Él, en relación con Dios. Cómo nosotros estamos viviendo esa relación profunda con Dios. En qué elementos nosotros estamos caminando, pero súper bien. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Pero también miramos y nos damos cuenta en qué elementos, Señor, de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestro caminar, estamos haciendo mal las cosas, no estamos haciendo bien. Entonces, desde esa experiencia, el pueblo comienza a reflexionar y entonces te da órdenes, te da entonces ciertas normas, ciertos reglamentos, ciertos mandamientos. ¿Por qué? Y porque uno se da cuenta, el pueblo se da cuenta, la gente se da cuenta, el líder que está al frente de la comunidad percibe y dice, no, si nosotros seguimos de esta manera, si nosotros no cambiamos, llama a la conversión por eso, entonces evidentemente que no podemos seguir mucho, ¿verdad? No podemos seguir mucho. Vamos a estar siempre, ya nunca. Entonces por eso llama a la conversión, llama a un encuentro personal, ¿verdad? Consigo mismo, pero el encontrarse consigo mismo solamente lo hacemos ¿desde dónde? Desde un entendimiento de nuestra propia condición, de quién somos nosotros. Desde un entendimiento, conocimiento y aceptación de nuestra propia existencia, quién soy yo. Entonces la Biblia lo que te está presentando, elemento central, básico, fundamental y elemental es quién es el hombre, quiénes somos nosotros. Pego la Biblia, ¿quién eres tú, querido hombre? ¿Quién soy yo entonces? Y ahí aparece la figura, ¿verdad?, de Dios. Porque me doy cuenta en mi reflexión, en mi teología, descubro que soy un jaguar airei, si queremos decir con términos así nuestros, ¿verdad? Me doy cuenta que soy un ser limitado, significa eso. Un ser totalmente dependiente de Dios. Y por eso después va utilizando toda la cuestión de la semiótica, es decir, todos los elementos simbólicos, los signos que nos van describiendo y nos dicen quiénes somos nosotros y que están escritos y están puestos aquí en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, te dice que sos un Adán, es decir, que sos tierra, que sos Adamá, porque Adamá en hebreo quiere decir tierra. ¿Quién soy yo? Adán. ¿Cómo te llamas? Adán. ¿Y qué significa Adán? Tierra. ¿Y por qué me llamo Adán? ¿Y por qué sos tierra? ¿Y por qué soy tierra? ¿Y porque sos limitado? ¿Por qué me estás haciendo esa analogía? ¿Por qué me estás haciendo esa comparación? ¿Y por qué me pones ese nombre? Y porque vos sos Adán, mi hijo querido. Y yo creo que nosotros, ñandego ñande es famoso por poner dejos a la gente. Ñandego ñambo dejo para la gente. Pete ves y muecune, otro ves y borevi, otro ves y caí, otro ves y muecune, no sé, lo que sea. A cada uno nosotros le ponemos un dejo. Apea con síntesis y se imagina la Adán. Ñande yara ñande bodejo ya es su bebé. O el autor sagrado piensa, ¿verdad? Ñande bodejo. ¿Quién es este tipo? ¿Y por qué es limitado? Entonces, porque después de la observación, ciertamente, porque también para poner los dejos a las personas, debe mañana poner observar, haré ya o acá yo inio, a cierto y con debe mañana bella y más acá y haré mañana la hora es acá puro y tela caí y así, ¿verdad? Y cada uno tenemos nuestro dejo, ¿verdad? Y entonces es interesante, ¿verdad? Porque la semiótica en el fondo es eso, ¿verdad?
La semiótica estudia la simbología, los signos, ¿verdad? Son nomás palabras un poco más complicadas para nosotros. Lo que nosotros tenemos que procurar hacer es descomplicar, ¿verdad?, las cosas para que entendamos que la Biblia es una cosa sencillísima, ¿verdad? La Biblia está hablando de nuestra realidad, de lo que estamos viendo en la observación. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo, verdad? Ante lo infinito, ante Dios, ante lo trascendente. ¿Quién soy? Soy Adán. Soy hombre. Soy limitado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El cardenal Angelo Becciu niega haber cometido cualquier delito y niega haber intentado que su familia se enriqueciera. Hasta ayer a las 6:02 de la tarde yo creía que era amigo del Papa, un fiel ejecutor de lo que me pedía, pero él me convocó y me dijo que ya no confía en mí. No confía en mí porque los magistrados le dijeron que cometí el delito de peculado. Durante la que iba a ser una reunión de trabajo, el Papa le explicó las acusaciones y le pidió que se dimitiera. Un tenso encuentro de 20 minutos. Cuando ero sustituto... Dijo que cuando yo fui sustituto de la Secretaría de Estado, autoricé la donación de 100.000 euros a la Cáritas de una diócesis de Cerdeña y que supuestamente esos 100.000 euros habrían sido transferidos a una cooperativa que preside mi hermano. O sea que yo habría usado esos fondos para una finalidad distinta y para favorecer a mi hermano. Como número 3 del Vaticano podía autorizar ayudas sociales. Esta le pareció correcta porque era para un proyecto de creación de empleo en una de las zonas más pobres de Italia. Niega que el dinero fuera para su hermano y explica que la diócesis todavía no lo ha utilizado. No lo so, se propio conflicto de intereses. No sé si es conflicto de intereses. Sí, claro, habría sido mejor si no los hubiera dado, pero estaba ayudando a la diócesis, no a mi hermano. Esos 100.000 euros eran de la diócesis. Que el Santo Padre juzgue todo esto. Espero que tarde o temprano se dé cuenta de que ha habido un gran malentendido. Técnicamente, Angelo Becciu es cardenal, pero ha perdido los derechos y deberes de su condición. Por ejemplo, no puede participar en un eventual cónclave. Asegura que la dimisión no tiene nada que ver con la opaca inversión en un edificio de Londres con fondos de la Secretaría de Estado. El Vaticano todavía no ha dado su versión. El comunicado de prensa de este jueves, a última hora, sencillamente comunicaba la medida. Su dimisión ha sido saludada por el cardenal George Pell, que la enmarca dentro de la operación del Papa de limpieza de las finanzas del Vaticano. Médicos, investigadores e historiadores nos ayudan a descifrar el crimen más recordado de la historia. Por primera vez, el misterio de la cruz desde un punto de vista científico. La muerte de Jesús, una investigación médica. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase.
Más informes al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan hermoso del Deuteronomio que nos invita, ¿verdad?, a reflexionar, a mirar, a entender quiénes somos nosotros, ¿verdad?, ante Dios, ante el mundo, ante la sociedad, ante la creación, ante este universo, ante este infinito, ¿verdad?, tan hermoso que Dios nos regala. Y eso es lo que hace el autor sagrado. Se pone ante Dios, se pone ante lo luminoso, se pone ante lo trascendente y desde ahí entonces nos preguntamos y decimos, y bueno, ¿y quién soy yo ante esta inmensidad, ante este otro, ante este alter, el otro, ¿verdad?, el que está frente a mí? Entonces yo ahí me descubro y digo, bueno, cuando veo todas estas cosas, cómo funcionan desde mi observación, entonces yo digo, bueno, jamás veo llego a si ahí tengo tamaño mí, jamás y ahí comienza entonces el hombre a entrar, va a lo más profundo, ¿verdad? Y procura entenderse, procura darse una respuesta. ¿Quién soy yo entonces ante esta realidad que me rodea? ¿Quién soy yo? Hago parte de esta creación. ¿Cuál es mi contribución dentro de esta creación? Y así. Entonces en la Biblia todo eso nosotros vamos encontrando. Porque al final de cuentas la Biblia eso es lo que nos quiere enseñar. A darnos cuenta quiénes somos nosotros. Y por eso es importante una reflexión profunda, ¿verdad? Primero, desde el aspecto también filosófico, muy humano. Es decir, dar razones de nuestra fe. Utilizar la razón. Porque fíjense que Santo Tomás de Aquino incluso decía que la filosofía, el pensamiento, el razonamiento, ¿verdad?, del hombre es ancilla, decía, ¿verdad?, es sierva de lo que vendrá después, que es la parte de la respuesta teológica, de la teología, sierva de la teología, en el sentido de que nosotros tenemos que usar nuestra cabecita, yaipuruana, porque la teología en realidad es una reflexión filosófica, pero desde el aspecto religioso, hacia el aspecto que tiende hacia el aspecto trascendental, hacia el aspecto entonces de Dios, religioso, que quiere dar una respuesta a el hombre en su profundidad, y por eso le llamamos religión, religarse, conocerse, entenderse, ligarse, unirse a la propia esencia. Y como entramos en otro campo que va mucho más allá, porque entra en el aspecto trascendental, entonces la teología, Dios, ¿verdad?, logos, una estructura, un tratado sobre Dios, entonces donde entra la relación de Dios con el hombre. Entonces en realidad la teología es una filosofía, pero que da el salto cualitativo hacia un entendimiento desde Dios, un pensamiento y una reflexión del hombre, nuestra, ¿verdad?, cómo Dios se nos revela y cómo Dios se nos da a conocer. ¿Entienden? Y esto es lo que tenemos que nosotros estar súper seguros. Yo les aseguro que todos estos predicadores que te dicen, que te agarran la palabra de Dios y te dicen, ¿por qué dice la Biblia? Comiendo ya pues ni petindo, ya pues la filosofía. Pero ella me dice, ni peteo viendo estudiar la filosofía. Ojo, ya agarran la Biblia y piensan, nosotros hicimos teología. Pero eso pues es como construir una casa sin poner los cimientos. Levantamos una casa sin poner ningún cimiento. Antes de pareja, porque no aguanta, no tiene cimiento. Por eso que es elemental, fundamental, ¿verdad? Fíjense que todos los seminaristas, lo primero, o cualquiera que va a estudiar teología, lo primero que te hace hacer es filosofía. Y cuanto más filosofía pura hagamos, ¿verdad?, o sea, la capacidad de una reflexión, ¿verdad?, aquí, usar tu cabecita, tu materia gris, evidentemente que después cuando entras en el aspecto religioso vas a entender y vas a hacer una buena teología. ¿Por qué nosotros tenemos muchos problemas en el aspecto religioso? Y mucha gente después, y con razón, ¿verdad?, se corren de la religión. Y dicen, no, yo de Dios no quiero saber nada, de la religión no quiero saber nada, no se ve religión. Y eso es porque no entendemos lo que verdaderamente significa esto que estamos diciendo de la religión. Porque muchas veces nosotros vamos ya al aspecto, o queremos ir al aspecto religioso, al aspecto espiritual, sin antes utilizar la cabecita, sin antes hacer filosofía. Es decir, no tenemos elementos básicos, no tenemos elementos de reflexión. Hoy en día luego en nuestros colegios nos estudia más lógica,
no se estudia más filosofía, porque nos quieren mantener así ignorantes, ¿verdad? Sin capacidad de reflexión. Y entonces, claro, cuando vos te vas a la teología, entonces entendés y pensás que la teología y que la religión es una cuestión mágica, que todo viene así, que dio esto, que dio aquello, que Dios te mantiene como un marionete, ¿verdad? Como una marioneta que te mueve de acuerdo a cómo le place a Dios, como a Dios le gusta. La religión no es eso. Si eso vos entendés que es religión, entonces estás muy equivocado. ¿Qué anda ahí religión? ¿Qué anda ahí religión? Religión es la capacidad de reflexión profunda sobre la existencia nuestra con respecto a nuestra propia vida, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? O sea, eso es lo esencial de la religión. La religión no es entonces, porque yo le recé y Dios me curó de un cáncer, porque yo le recé porque tenía necesidad y este es el Dios de la prosperidad, famoso, la prosperidad. Se moría me dan más plata. Dios que te da plata. No. Yo puedo tener mucha plata y puedo ser muy pobre, pero sin embargo, sé quién soy, ¿verdad? Como esencia, ¿verdad? Dios no es un apagafuego o que te va a dar soluciones a tus problemitas, ¿verdad? Pasajeros de la vida. Dios te dio toda la capacidad para que vos puedas salir adelante. Entonces, para eso tenés que entender quién sos vos, ¿verdad? Ante Dios. Esto es esencial y fundamental, queridos amigos. Bueno, ¿qué es lo que hace el libro del Deuteronomio? Y lo que hace el libro del Deuteronomio, sobre todo en estos discursos, ¿verdad? De Moisés, encontramos que es un llamamiento, ¿verdad? Un llamado profundo de Dios a un encontrarse consigo mismo. Fíjate, un Dios que te acompañó siempre. Un Dios que hace milagros. El primer milagro es el milagro de tu vida. El primer milagro es eso que Dios mismo te está acompañando y está presente. Pero desde ahí entonces ella peña, pero en bapo, ella ¿verdad? Y no te dejes engañar, ¿verdad? Con todos aquellos que vienen y te dicen, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello, y venga, y Dios, y usted me tiene que dar su diezmo, y venga aquí. No, eso están haciendo negocio con nuestra propia ignorancia, ¿verdad? De lo que significa la religión. Entonces, la fuerza de Dios actúa de otra manera. La fuerza de Dios ya actúa desde nuestra conciencia, desde nuestra mente, ¿verdad? Y por eso que apuntamos a la comunidad, ¿verdad? Donde todos nos ayudemos. Y si eso nosotros lo logramos, no va a haber ninguna necesidad. Yo no tengo que estar ahí solito pidiendo a Dios que Dios me ayude porque nadie me ayuda. Dios ya se tiene que manifestar en la comunidad. Pero ahí es donde nosotros tenemos que apretar ya eso, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Que es tiempo de bajar
Seguimos, queridos hermanos, queridos amigos, con Ñan de Yarañi e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, de lo que significa el aspecto comunitario, de lo que significa esa respuesta de Dios a nuestros problemas, a nuestras situaciones concretas, pero dentro de una comunidad, entendiéndonos nosotros mismos quiénes somos, ¿verdad?, ante Dios. Bueno, vamos a mirar un poco lo que viene a continuación con respecto a las exhortaciones a la fidelidad, ¿verdad?, de parte de Dios. Nosotros hemos mirado ya sobre esa centralidad de lo que es el escucha Israel. Ahora en el capítulo 10-12 comienza hasta el 11-21, que vamos a encontrar exhortaciones a la fidelidad. Desde el 10, entonces, tabla de la ley depositadas en el arca, comienza ahí, ¿verdad? Y desde el 12 comienza la fidelidad al Señor. Y va hasta el capítulo 11-25. Nosotros ya hemos leído también ese 11 que iba hasta el 25, que son las promesas y amenazas, con eso que termina y que hace parte incluso central y elemental del Shema Israel. Vamos a comenzar una partecita por lo menos a mirar, a leer, después vamos a explicar mejor. Y ahora Israel, dice Moisés que está hablando, ¿verdad? Esto es lo único que te pide el Señor tu Dios, que lo temas y sigas todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, observando sus mandamientos y preceptos, que hoy te prescribo para tu bien. Al Señor tu Dios pertenecen el cielo y lo más alto del cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, solo con tus padres se unió con lazos de amor y después de ello los eligió a ustedes, que son su descendencia, prefiriéndolos a todos los demás pueblos. Por eso, circunciden sus corazones y no persistan en su obstinación, porque el Señor su Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, valeroso y temible, que no hace acepción de personas ni se deja sobornar. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al extranjero y le da ropa y alimento. También ustedes amarán al extranjero, ya que han sido extranjeros en Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvelo. Vive unido a Él y jura por su nombre. Él es tu gloria y tu Dios, y Él realizó en tu favor esas tremendas hazañas de que fuiste testigo. Porque cuando tus padres bajaron a Egipto, eran apenas 70 personas, y ahora el Señor te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. Qué lindo entonces esta partecita, ¿verdad? Cómo hace toda una síntesis, ¿verdad? Esta fidelidad al Señor. ¿Por qué tenemos que ser fieles? Porque nosotros vemos la acción de Dios en la vida del hombre, en la vida nuestra, en la vida de la humanidad. Eso es lo importante, ¿verdad? Y eso es lo que aquí entonces nos está diciendo desde un momento. Entonces, al final de esta primera parte, porque estamos en una primera partecita, después vamos a venir directamente con todas las indicaciones que va a ser la legislación deuteronómica, punto por punto. Aquí ya te va a dar normas, leyes, cómo tiene que ser la cosa, ¿verdad? Aquí es entonces como el elemento fundamental, como que te hace recordar de momento, ereba, ñande yaja juana ñande yara, amba ereba ñande ñeimeara ñondive pa lleva. Eso es lo que te está queriendo decir y te está queriendo transmitir, ¿verdad? Entonces, aquí en esta primera parte del segundo discurso de Moisés, encontramos una nueva serie de exhortaciones sobre la fidelidad y la alianza. Fidelidad y alianza, esto es lo importante. Es entonces esa exhortación, hay que ser fieles. Vamos a procurar mantener esta alianza con el Señor. Vamos a observar, ¿verdad?, la observancia de los mandamientos. A ella conduce la triste historia de lo sucedido en el Horeb y la generosa renovación de la alianza por parte del Señor, recordado todo ello en el capítulo 9 del 7 al 10, 5. Eso
invita, ¿verdad?, a renovar el deseo de aceptar plenamente la relación de alianza con el Señor, que es la esencia misma de la vida de Israel. La serie está introducida por la fórmula de transición. Ahora Israel, ¿viste? Ahora Israel, ¿verdad? O sea, viene como transición, dice. Es como diciendo, bueno, ahora en este momento, por lo tanto, ante esta situación, un Dios que te ama, un Dios que te quiere, un Dios que te da todo. Ahora Israel, entonces, ten en cuenta estos elementos, ¿verdad? Y ahora Israel, esto es lo único que te pide el Señor, ¿se dan cuenta? Esto es lo único. ¿Y ahora? ¿Por qué y ahora? Y porque todo lo anterior Dios ya te ha regalado. Entonces, vamos a mirar un poquitito en el 10 que nosotros no leímos todavía, ¿verdad? Hicimos ese salto, esa nueva intercesión, ¿verdad? De parte de Dios, que es muy interesante, ¿verdad? Intercesión de Moisés, protección divina en el desierto. Todo esto Él va recordando, la exhortación a confiar en el poder de Dios. Qué lindo que es todo esto, qué lindo que es todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le recuerda? Le recuerda todo. Exhortación a confiar en el poder de Dios, la gratuidad de la elección. Dios te quiere mucho. Nosotros ya hemos leído el elemento fundamental también. Dios te ama, Dios te quiere, Dios te eligió en todo momento. Aquí está la gratuidad de esa elección del pueblo. Después le dice primero, tú Israel eres el pueblo elegido por Dios. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra de la que vas a tomar posesión, Él expulsará a 7 naciones más numerosas y fuertes que tú, a los hititas, los girgasitas, los amorreos, los cananeos, los pericitas, los givitas y los jebuseos. El Señor tu Dios los pondrá en tus manos y tú los derrotarás. Entonces los consagrarás al exterminio total. No hagas con ellos ningún pacto, ni le tengas compasión. No establezcas vínculos de parentesco con ellos, permitiendo que tu hija se case con uno de sus hijos y tomando una hija suya por esposa de su hijo. De lo contrario, ella apartará de mí a tu hijo y no lo hará servir a otros dioses, lo hará servir a otros dioses. Entonces el Señor se irritará contra ustedes y enseguida los exterminará. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces cuando está diciendo, tú eres el pueblo elegido. En otros pasajes del Éxodo, después vamos a volver a mirar, queridos amigos, ya tenemos de estos elementos, ¿verdad? Que después del exilio ellos se dan cuenta, ¿por qué nosotros estamos en el exilio? Porque fuimos divididos. ¿Y por qué nos han dividido? Nos han dividido a causa de los otros pueblos que entraron, dice, oye, ahora eres, entonces se mezclaron con nosotros y nos dividieron todos. Y entonces por eso ya no tenemos fuerza suficiente como nación, no tenemos identidad en síntesis. Y por eso estamos todos dispersos por el mundo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico.
Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Jesús, te alabo, pues quiero en ti encontrar la paz. Jesús, te adoro, pues por ti es todo el amor que yo siento. Por favor, regálame la sencillez de tu alma, el fuego de tu amor. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Jesús, te alabo, pues en ti me hago hijo. Jesús, te adoro, déjame cantarte hoy el amor que yo siento por ti. El amor que hoy te entrego aquí. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre
Señor, mi Dios. Tú eres mi Rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre, salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Eres mi Señor, mi Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Decíamos que justamente el pueblo de Israel se considera un pueblo elegido por Dios desde el libro del Deuteronomio, que se insiste. Tú eres el pueblo elegido, ¿verdad? Y por lo tanto tienes que comenzar a trabajar y hacer tu parte, Yapuana, porque Dios, Yahvé, te eligió a vos y tiene que eliminar todos los otros pueblos, no tienen que dejar que ninguno entre entonces y les lleve por caminos equivocados. Vamos a mirar un poco el libro del Éxodo, justamente en el capítulo 23 del Éxodo. Tenemos algunos de estos problemas, ¿verdad? En el 23, desde el versículo 22, tenemos un problema sobre esto. Dice lo siguiente: si tú escuchas su voz y haces todo lo que si tú escuchas su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Y mi ángel irá delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, los hititas, los pericitas, los cananeos, los givitas, los jebuseos. Aquí vuelven a entrar entonces todos estos a quienes ellos van a dejar de lado, ¿verdad? Con quienes tendrán que luchar. Pero más adelante también nosotros tenemos algunos elementos muy difíciles con quienes ellos tienen que luchar, con quienes ellos tienen que confrontarse. El libro también de los Números nos presentan lo mismo. Entonces las mujeres cautivas y la purificación del botín, el reparto del botín. Entonces aquí está también reglas sobre los votos de la mujer. Entonces hay elementos que uno tiene que tener en consideración, le dice. Ustedes no pueden dejarse llevar simplemente por lo que ellos les ofrecen. Ellos les ofrecen un poco de todo y le ofrecen entre ellos a sus dioses. Y cuando les ofrecen a sus dioses, nosotros sabemos que después nosotros vamos a separarnos, vamos a irnos por un mal camino. Algo que aparece cada momento y tenemos, ¿verdad? El famoso Bet Peor. Esta es la idolatría famosa de Israel. Esto encontramos en el libro de los Números. Anoten ahí, libro de los Números, capítulo 25, que tiene mucho que ver, ¿verdad?, con esto que después de aquí Moisés, cuando habla del pueblo elegido, dice aquí: el Señor tu Dios los pondrá en sus manos, es decir, a sus enemigos. Tú los derrotarás, entonces consagrarás al exterminio, le dice al exterminio, a todas esas naciones. No harás con ellos ningún pacto, ni les tengas compasión, dice luego. No establezcas vínculos de parentesco con ellos, permitiendo que tu hija se case con uno de sus hijos, o tomando una hija suya por esposa de tu hijo. De lo contrario, ella apartará de mí a tu hijo y lo hará servir a otros dioses. Vean el problema, vean la Yasurayana, ese 4, ¿verdad? Versículo 4 del 7. De lo contrario, ella apartará de mí a tu hijo y lo hará servir a otros dioses. Bueno, eso nosotros encontramos justamente en uno de los problemas que tuvieron, según el libro de los Números, la idolatría de Israel en Bet Peor. Mientras Israel estaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse, dice, con las mujeres moabitas, que lo invitaron a participar de los sacrificios en honor a su Dios. El pueblo comió de ellos y adoró a ese Dios. Así Israel se sometió a Baal de Peor, ¿viste? Ahí pues está el problema. Por eso el Señor se indignó contra Israel. Dijo: toma a todos los jefes del pueblo y cuélgalos públicamente delante del Señor,
para que se aplaque la indignación del Señor contra Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces: cada uno de ustedes matará a aquellos de sus hombres que se sometieron al Baal de Peor. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Todo lo que nosotros estamos viendo y todo lo que nosotros podemos entender aquí, ¿verdad? Es la idolatría, ¿verdad? De Bet Peor, como nosotros encontramos esta situación. Pero claro, aquí ya estamos en el Deuteronomio y aquí está mirando desde otro punto de vista. Está mirando desde el punto de vista positivo en el Deuteronomio, porque le está diciendo: cuando el Señor tu Dios te introduzca, Él va a trabajar, Él va a expulsar a todos estos enemigos, a las naciones numerosas, más fuertes que tú, ¿verdad? Y le va diciendo todos los pueblos, ¿verdad?, que serán quitados, que ya hemos leído también, ¿verdad?, anteriormente, ahí en Éxodo 23, 22, 23, ahí vuelven a aparecer los mismos pueblos, estos mismos pueblos. ¿Viste cómo Moisés tiene una buena memoria? Según aquí la Biblia, ¿verdad? Moisés, el que está hablando y está diciendo estas cosas. Pero lo interesante y lo central que encontramos aquí, que Israel eligió a este pueblo, o sea, es el pueblo elegido, con quien está haciendo este pacto, esta alianza, y le está diciendo. Por eso dice: no hagas, ¿verdad?, con los otros pueblos ningún pacto, porque ellos te van a prostituir, ellos te van a llevar por un mal camino. Y entonces tú los consagrarás al exterminio totalmente a esas naciones, porque si no te van a llevar por mal camino. No establezcan vínculos de parentesco con ellos. Aquí entonces es importante, ¿verdad?, que tengamos en consideración estos elementos como el pueblo de Israel, sobre todo después del exilio o durante el exilio. Ellos reflexionan y dicen: bueno, si nosotros hoy estamos aquí en el exilio, si nosotros hoy estamos en Babilonia, si nosotros estamos ahora fuera de nuestra tierra y de nuestra nación, ya no somos nada ni nadie fuera de nuestra nación, estamos exiliados. El problema principal es que nosotros nos hemos apartado de Dios. Pero apartarse de Dios significaba perder la propia identidad. Hemos perdido nuestra identidad. Ustedes saben que justamente el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II ahora, uno de los elementos que insistió mucho, ¿verdad?, en sus discursos, y después también volvió a insistirlo el Papa Ratzinger, ¿verdad?, Benedicto XVI, sobre la cuestión de la identidad, por ejemplo, de Europa. Entonces uno piensa: ¿por qué él habla de la identidad cristiana, decía, ¿verdad?, de Europa? Y porque justamente están invadiendo todas otras religiones, ¿verdad? Entonces, pero así abiertamente uno como que va dejando entrar esos elementos. ¿Y qué es lo que hace todo eso? Y lo único que hace es dividir a la comunidad, dividir a la nación. Yo estuve mucho tiempo en Europa, ¿verdad? Y uno se da cuenta, ¿verdad?, estos grupos, ¿qué es lo primero que hacen? Y justamente lo que hacen es dividir a la comunidad, dividir. No porque quieren dividir con una maldad, digamos, pero por el hecho de que vengan en su propia religión, ¿verdad? Y entonces nosotros, dentro de nuestra política, entonces vamos y hacemos sin respetar la identidad del pueblo, de la nación, ¿verdad? Entonces hacemos que después se vaya diseminando elementos que crean solamente división. Llegará un momento en el cual la fuerza de la división será mucho más que la fuerza de la unidad. Y entonces ese es el peligro. Y entonces viste que dentro del contexto histórico también se habla y se dice. Entonces atención, solamente la unidad de la comunidad que se da dentro de una identidad se puede mantener entonces todos los valores y los principios de esa nación. Entonces, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo así nuestro curso bíblico del Antiguo Testamento. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y nos volvemos a ver con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.